¿Qué armas más poderosas que las ideas? Ni tenemos otras, ni las hay mejores. Manuel Gómez Morín. México es una nación con mucha riqueza. Ocupó el 13º lugar en la lista de los países con mayor Producto Interno Bruto, PIB, con $1 billón en el 2010. Este se debió a una buena medida al tamaño de nuestro país. De acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, México ocupó en el 2010 el 11º lugar en términos de población, con 113 mil millones de habitantes, pero el PIB por persona muestra, en los últimos 20 años, un crecimiento formidable. Durante los años 60 y 70 le correspondía a cada habitante mexicano menos de $2,000 del PIB al año en curso. En los primeros años de los 80 dicha cifra tuvo un aumento, que se perdió después de la crisis de 1982. A partir de 1988, el PIB por habitante inició un crecimiento formidable, con un único tropezón en la crisis de 1994, para llegar casi a los $10,000 por habitante en el 2008. Los últimos 36 años abarcan 6 sexenios, en los cuales el país cambió de condiciones en varias ocasiones. En algunos momentos se le llamó cuerno de la abundancia, en otros abismo financiero, o según los financieros y algunos periódicos famosos, nueva economía abierta mexicana, e inclusive en los últimos días se puso de moda entre los inversionistas extranjeros al considerarlo tierra fértiles para negocios, principalmente de Oriente y de Asia, los mismos que afirman será una de las economías más importantes en la próxima década, o de Latinoamérica. En ese sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, su PIB disminuyó. Además, el aumento del dólar afectó al Banco de México y la economía mexicana. Pero esto no es problema de este sexenio. Daremos retroceso para analizar esta situación y que no fue culpa solamente de este individuo, sino de los demás gobiernos. Lázaro Cárdenas del Río. La economía en su gobierno favoreció las demandas básicas de la población, por lo que el objetivo fue satisfacer las necesidades básicas del país. Se trataría de disminuir las importaciones impulsando el crecimiento de las fuerzas productivas internas. Se apoyó el crecimiento de la población rural en el aspecto productivo, educativo y social, además de la repartición de tierras. En el desarrollo industrial, se intentaba que el capital mayoritario fuera mexicano, favoreciendo el consumo de productos nacionales. A manera de la imitación de la URSS, lanzó un plan sexenal para contrarrestar el gobierno socialista de Cárdenas. En su gobierno nace el Partido de Acción Nacional, PAN. También durante esta década se da la expropiación petrolera, la cual quita la propiedad de la exportación y venta del petróleo a empresas extranjeras, en su mayoría inglesas. Con esta acción nace Petróleos Mexicanos, a quien hasta la fecha es una industria pública paraestatal. Manuel Ávila Camacho. Durante su gobierno y a resultado de una nueva legislación agraria, se amplió la extensión de la parcela ejidal hasta 6 hectáreas y se prosiguió con el reparto agrario. Durante su gobierno se promulga una nueva ley electoral que reguló la existencia de los partidos políticos, creó un Consejo del Petróleo Electoral y una nueva comisión que vigilaría a este. Fundó al mismo tiempo el Instituto Mexicano del Seguro Social y diversos centros hospitalarios. Durante su gobierno se dio el famoso Milagro Mexicano, en el cual el gobierno apoyaba a todos los centros económicos del país y en el cual impulsaba la economía nacional. Pregunta un poco ambigua porque ha tenido sus vaivenes la economía mexicana. Si bien de Lázaro Cárdenas, gracias a la economía de guerra, bueno, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y después lo que se conoce como el milagro mexicano, México tuvo un esplendor económico, por así decirlo, una tasa de crecimiento del 7, el 6-7%, algo que ahora ya no tenemos. Sí hubo una mejoría, aunque después, ya cuando se agotó ese sistema del milagro mexicano, después de la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador, etcétera, ya después para los 70 tenemos una especie de debacle económica porque la economía interna no se estaba moviendo
como era debido y había una cerrazón hacia el gobierno, hacia el comercio internacional, perdón. Y para los 80s, bueno, hay una crisis económica, para los 90s una crisis económica, para los 2000 una crisis económica y para los 2010 muy probablemente vaya a haber una crisis económica. Entonces, al principio sí hubo una mejoría, pero después ya no considero que hubo una mejoría. Hubo una debacle económica. Adolfo López Mateos. Su gobierno inició en el año de 1958 y culminó en 1964. A principios de su gobierno hubo una protesta de ferrocarrileros y había poco comercio exterior, pero gracias a él, México recuperó terrenos en la frontera con Estados Unidos. Al igual que gracias a esto, nacionalizó la industria eléctrica, promovió la inversión en petroquímica y asimismo elaborar planes de desarrollo. Adolfo logró reducir la inflación, beneficiando el poder adquisitivo de los trabajadores. Creó el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores, más conocido como ISSSTE. Gustavo Díaz Ordaz. Su sexenio inició después de Adolfo López Mateos, del año 1964 a 1970. Este gobierno se crearon aeropuertos y servicios auxiliares, fomentando el desarrollo económico en México. Continuó con la política de baja inflación y con el desarrollo estabilizador. Se pudo obtener 2 ferrocarriles de corto tránsito. Se desarrolló la telefonía nacional e internacional. Creció la red de carreteras. Se construyó el metro de la Ciudad de México. En su gobierno se celebraron los Juegos Olímpicos de 1968 en México y se firmó el Tratado de Tlatelolco. El problema más grande que tuvo Ordaz fue la migración, ya que los campesinos se iban a la ciudad, provocando problemas ejidales y de cacicazgo. Miguel de la Madrid Hurtado. Su sexenio abarca desde 1982 a 1988. Cuando asumió la presidencia, el país se encontraba en una grave situación económica. El precio del petróleo bajó drásticamente. Sin embargo, una de las más importantes de su gobierno fue la desprivatización de las empresas. México fue aceptada al GATT. En 1985, México tuvo un gran terremoto que ocasionó una gran pérdida material. Hubo un gran intercambio comercial y cultural. Casi al término de su sexenio, el peso mexicano sufrió una grave devaluación. Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno inicia en 1988 y culmina en 1994. La crisis económica persistía. Durante el periodo de Salinas hubo una serie de cosas positivas como la reducción de la deuda mexicana, la reconstrucción de redes carreteras y firmaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Existió una fuerte relación Iglesia-Estado. Durante su gobierno se privatizaron algunas empresas. Una de las empresas más importantes fue Telmex y la banca. Fox Quesada, mejor conocido por ser el primer presidente del cambio, inició su sexenio en el 2000. Desde el inicio de su gobierno, la economía del país ascendió el doble que el año precedente. La inflación descendió del 16.6 a 9.5% y si bien aportó mucho a la economía, aprobó leyes de transparencia más eficaces para mantener la estabilidad financiera y ayudó a la apertura de libertad de expresión. Existen también algunas aportaciones negativas, tales como no poseer la suficiente capacidad de diálogo político y como se viene manejando desde secciones anteriores, casos de corrupción y tráfico de influencias. Felipe Calderón Hinojosa sube al poder en el 2006 y desde el inicio de su gobierno se caracteriza por el cumplimiento de su promesa electoral de mano dura e inicia una serie de acciones en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico. Y con esta acción se registran más de 10,000 personas detenidas por estar vinculadas al tráfico de drogas. Asimismo, que se recuperan territorios en manos de la delincuencia y a diferencia de los demás gobernantes, Calderón aplica un decreto de austeridad en el cual se redució el sueldo y el de sus secretarios de Estado en un 10%. En conclusión, todos estos personajes han hecho de México un país en vías de desarrollo, con problemas internos y externos. Con la caída del peso y el aumento del dólar, el país ha sufrido una recesión económica, lo cual no ha traído problemas al gobierno, sino también a la población. Esta recesión ha hecho que el sexenio de Enrique Peña Nieto se descontrole el país, lo cual ha causado una de las mayores crisis económicas para muchos economistas.
Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio.